Sábado 29 de mayo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Os voy a hacer una pregunta y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Jesús les replicó: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sigue Jesús en Jerusalén? Hemos leído en estos días unos pasajes que tienen que ver con la visita de Jesús al templo, con la maldición de la hoguera, con la estadía en Betania. Jesús se encuentra en este momento en el centro político, cultural, económico y sobre todo religioso del Israel del siglo I. Y por eso se entablan este tipo de discusiones. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, ¿quién te respalda? Segundo, cuidado con la hipocresía. Tercero, Dios tiene la última palabra. Vamos con el primer punto. ¿Quién te respalda? El evangelio comienza con una discusión en torno a la autoridad. En la época de Jesús, solo aquellas personas que habían estudiado en escuelas rabínicas tenían autoridad para enseñar, autoridad para ser llamados rabí, maestros. Por esto, las autoridades judías le preguntan a Jesús con qué autoridad decía lo que decía, con qué autoridad hacía lo que hacía. El tema de la autoridad con el que se hacen las cosas es un tema para reflexionar, porque de alguna manera es el respaldo que nosotros tenemos para decir algo o para hacer algo. Todavía nuestro mundo nos pide frecuentemente respaldo para lo que hacemos. Si queremos sacar un crédito en un banco, necesitamos respaldo. Si quieres conseguir un nuevo trabajo, entonces te van a pedir un respaldo. ¿Quién te respalda? ¿Qué títulos te respaldan? ¿Qué personas conocidas te respaldan? Y así podríamos seguir en una cantidad de acontecimientos en los que el mundo nuestro sigue pidiendo respaldos. No digamos que respaldarnos, soportarnos o tener la autoridad puesta sobre otras personas sea en sí mismo algo malo. Sin embargo, no deja de ser algo frágil. Es indispensable, por supuesto, apoyarnos en la sabiduría de otros. Claro que es necesario estudiar. Por supuesto que es necesario estar bien respaldados. Pero, queridos amigos, no nos podemos pasar la vida suplicando respaldos humanos, suplicando estar soportados sobre autoridades de otros. Necesitamos estar respaldados por Dios, porque en todo caso es el único respaldo que nunca falla, es el único respaldo que nunca se acaba, es el único que permanece cuando todos los demás respaldos han perdido su autoridad. Cuando nos respaldamos en el dinero, perdemos el respaldo en el momento en que nos falta el dinero. Cuando nos respaldamos en la autoridad de otra persona, cuando esa otra persona cae, también cae nuestra autoridad. Cuando nos respaldamos en nuestro conocimiento, cuando llega una persona con mayor conocimiento, pues pareciera aplastar nuestro respaldo. Amigos, nuestro respaldo es Dios. A ti te respalda Dios. Tú estás soportado en Dios. Las cosas las haces con la autoridad de Dios. Repito, con esto no estamos despreciando los respaldos y las autoridades humanas, pero las estamos poniendo en su sitio. Solo Dios permanece, solo Dios es estable. Y Jesucristo lo mostró. Sus palabras, su predicación, su ejemplo, sus milagros, su vida entera manifestaba al Padre Celestial como su respaldo. ¿Con qué autoridad haces esto? Con la autoridad del Padre Celestial. Segundo, cuidado con la hipocresía. Vamos a detenernos en la actitud de este grupo de personas que se le acercan a Jesús, sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Le preguntan a Jesús con qué autoridad hace lo que hace y Jesús a su vez les responde con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres?
Y en su respuesta vamos a ver el corazón hipócrita y doble que tenían estos enemigos de Cristo. Porque ellos tenían una respuesta, aunque equivocada, pero clara en su corazón. Ellos pensaban que el bautismo de Juan era cosa de hombres. Y sin embargo, temían al pueblo, porque vivían de cara al que dirán. Y por eso se pusieron a deliberar. No podemos decir que viene del cielo, porque entonces el pueblo nos va a recriminar. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podemos decir que viene de los hombres, porque el pueblo considera que Juan es un profeta. Son personas que viven de cara a los demás. Y es en eso precisamente en lo que consiste la hipocresía. En no ser coherentes entre lo que pensamos y lo que mostramos. Entre lo que creemos y lo que hacemos. En decir una cosa por fuera mientras por dentro pensamos otra. La hipocresía es ese divorcio interior entre aquello que nosotros creemos y aquello que nosotros mostramos. Y cualquiera de nosotros puede caer en hipocresía. Si estas personas hubieran sido sinceras, si le hubieran dicho a Jesús, pensamos que el bautismo de Juan viene de los hombres. Ojo, aunque hubieran estado equivocados, Jesús en su honestidad y en su sinceridad hubiese podido trabajar. En corazones honestos el Señor puede trabajar. Honestos aunque equivocados. Pero este no era el caso de estas personas. Ellos no se dejaron salvar por Cristo porque no quisieron abrirse a la verdad, porque quisieron mantenerse en la hipocresía. Queridos amigos, una enseñanza grande aprendemos hoy del Evangelio, la necesidad de un corazón sincero ante Dios. No necesariamente siempre vamos a estar en la razón, no necesariamente siempre lo que le vamos a decir al Señor va a ser correcto. No necesariamente siempre lo que vamos a pedir va a ser lo que necesitamos. Pero si te acercas con un corazón honesto, sincero, limpio, si te muestras ante Dios tal como eres, si le dices al Señor, desnudo mi alma ante ti, no quiero ninguna máscara, no quiero ninguna hipocresía. Señor, este soy yo, con mis debilidades, con mis dudas, con mis fragilidades. El Señor te puede redimir y lo va a hacer. Porque lo único que el Señor no redime es la hipocresía, porque el hipócrita nunca se sentirá necesitado de liberación, de redención, de sanación. Cuidado con la hipocresía. No estoy diciendo con esto que uno tenga que decir a las personas todo lo que siente. Ser sincero no es decir todo lo que uno siente. Ser sincero es nunca decir nada contrario a lo que se siente. Pero evidentemente hay cosas que uno siente que se debe guardar. Evidentemente hay cosas que uno siente que no es prudente decirlas. Pero ante Dios, todo lo que tienes, todo lo que piensas, todo lo que eres, se debe revelar. Cuidado con la hipocresía. Tercero, Dios tiene la última palabra. Como estos enemigos de Cristo no respondieron con sinceridad, sino que dijeron, no sabemos, entonces Jesús les respondió, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Jesús tiene la última palabra. Jesús tiene el control. Jesús decide no responder o decide responder cuando Él quiere. Y esto es importante porque no podemos perder de vista que Jesús es Dios. Y en medio de la situación que nos encontramos en el mundo, en medio de los problemas que estamos viviendo a nivel social, en medio de las dificultades con las que nos encontramos cotidianamente, tenemos a veces la sensación de pensar que esto se le ha salido a Dios de las manos, que todo está fuera de control, que ya nada se podrá hacer. Recuerden, Dios tiene la última palabra. Nada se ha salido de control. ¿Por qué entonces Dios permite que pase todo lo que pasa? Porque en el misterio de la libertad humana que Dios nos ha concedido, Él siempre saca de un mal un bien mayor. Es cierto que ahora no lo podemos entender. Es cierto que en ocasiones nos cuesta dificultad comprender qué bien mayor puede sacar Dios de una situación tan complicada como la que vivimos. Pero tenemos esa certeza sobrenatural, pero además esa certeza histórica. Cuando miramos hacia atrás, cuando miramos el pasado de la humanidad, nos damos cuenta que en todo Dios ha escrito historia de salvación. Cuidado, no estoy diciendo que Dios ha querido todo lo que ha sucedido. Indudablemente han sucedido acontecimientos atroces que Dios definitivamente no ha querido. Pero aún así, Dios de todos estos acontecimientos siempre ha sabido sacar bienes mayores para la humanidad. Pensemos en el más atroz de los acontecimientos que ha vivido la humanidad, la muerte del Hijo de Dios en la cruz.
hemos matado a Jesús con nuestro pecado. Y de esto Dios sacó la bendición más grande que hemos tenido, nuestra redención, nuestra salvación. Se abrieron las puertas del cielo. Ahora somos herederos de la gloria de Dios. Recordemos entonces, primero, ¿quién te respalda? Segundo, cuidado con la hipocresía. Tercero, Dios tiene la última palabra. Compromiso. Vamos a pedirle al Señor que limpie de nosotros toda hipocresía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.